La soteriología es un tema bastante apasionante, bastante discutido, bastante analizado, bastante amplio. Por lo tanto, nosotros hoy no queremos abarcar en sentido general la soteriología, sino que simple y llanamente queremos discutir dos tópicos que siempre se han discutido, que es que si la salvación es por fe o si es por obra. Ese es el tema de lo que vamos a estar entonces eh, exponiendo en esta ocasión. Primeramente, si la salvación es por fe o por obra, vamos a enfocar la fe en diferentes, o la salvación, perdón, en diferentes religiones a nivel mundial. Tenemos el cristianismo. Para el cristianismo, la salvación se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias, que es la separación eterna de Dios. Se cree que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo, quien, según la fe cristiana, murió y resucitó para redimir a la humanidad. Hay diferentes enfoques en varias denominaciones cristianas. Por ejemplo, el catolicismo. Para el catolicismo, la salvación se recibe a través de la fe en Jesucristo y la participación en los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía. Las buenas obras y la gracia de Dios son también cruciales desde el punto de vista del catolicismo. Para el protestantismo, muchas denominaciones protestantes enfatizan la salvación por gracia a través de la fe sola, es decir, lo que llama sola fide, y no por obras. Para la ortodoxia oriental, similar al catolicismo, la salvación es un proceso continuo de transformación y participación en los sacramentos. Esto en cuanto al cristianismo. Ahora, ¿qué cree el judaísmo en referente a la salvación? El concepto de salvación en el judaísmo no es tan central como en el cristianismo. Se enfoca más en la redención colectiva del pueblo judío. La salvación puede entenderse como la restauración y renovación de Israel y el mundo. Los judíos creen que esto se logrará a través de la observancia de la Torá, el arrepentimiento y la justicia social. Ahora, para el Islam. En el Islam, la salvación se alcanza mediante la sumisión a la voluntad de Alá. Los musulmanes creen que cada individuo será juzgado por sus acciones en el día del juicio. La fe, las buenas obras, la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación a la Meca son esenciales para lograr la salvación de acuerdo a la teología islámica. El budismo. El concepto de salvación en el budismo se refiere a la liberación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Esto se logra alcanzando el nirvana, es decir, un estado de liberación y paz total. El camino hacia la salvación en el budismo implica la práctica del noble óctuple sendero, que incluye una conducta ética, la meditación y el desarrollo de la sabiduría. Para el hinduismo, similar al budismo, la salvación en el hinduismo se refiere a la liberación del ciclo de samsara. Los hindúes creen que esto se logra a través de diversas vías espirituales como el conocimiento, la devoción y las acciones desinteresadas. Para el sikhismo, la salvación implica la unión con Dios y la liberación del ciclo de nacimiento y renacimiento. Se logra a través de la meditación en el nombre de Dios, vivir una vida honesta y practicar la caridad. Para las religiones indígenas y otras creencias, las creencias sobre la salvación varían ampliamente entre las religiones indígenas, pero a menudo se centran en la armonía con la naturaleza, los ancestros y la comunidad. La salvación puede entenderse como el equilibrio y la continuidad del ciclo natural. Cada religión tiene su propio entendimiento y camino hacia
la salvación, reflejando su teología y cosmovisión única. Ahora, vamos ahora a irnos a la parte cristiana. Hicimos un enfoque general de todas las religiones o la mayoría de las religiones principales del mundo. Vamos a hacer un enfoque académico en cuanto a la Biblia se refiere, es decir, en cuanto al cristianismo se refiere el judaísmo, pero básicamente en estos aspectos. El análisis académico de la Biblia tiene el punto de vista de las ciencias bíblicas, implica un enfoque crítico y objetivo, utilizando diversas metodologías para estudiar los textos en su contexto histórico, cultural y literario. En relación con el concepto de salvación, hay efectivamente pasajes en la Biblia que parecen enfatizar diferentes aspectos de la fe y las obras. A continuación se presentan o vamos a presentar algunos ejemplos claves. Por ejemplo, salvación a través de la fe. ¿Dónde se focaliza o dónde se enfatiza más en la Biblia? Bueno, en las cartas de Paulinas, en las cartas supuestamente hechas por Pablo. Aquí el apóstol Pablo es conocido por su énfasis en la salvación a través de la fe, y un pasaje central de la teología paulina es Efesios 2, 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo, o el autor de esta carta, argumenta que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe, no por las obras humanas. Esto refleja su teología de que la justificación viene a través de la fe en Jesucristo y no a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Ahora, vamos a ver otro enfoque diferente a la salvación, ahora más bien la salvación a través de las obras. Y vamos a ver la carta de Santiago. La epístola de Santiago, en cambio, enfatiza la importancia de las obras como evidencia de la fe genuina. Un pasaje clave es Santiago 2, 14 al 17, donde nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Jacob o Santiago argumenta que la fe sin obras es inútil y muerta, sugiriendo que las obras son una manifestación esencial de la fe verdadera. Y el Evangelio de Mateo enfoca también la salvación a través de las obras. Y vamos a ver los pasajes de Mateo 25, del 35 al 40, que Jesús habla del juicio final y la separación de las ovejas y los cabritos, donde las obras de misericordia juegan un papel crucial para la salvación. Si leemos a Mateo 25, 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, esto pasa a la parte de la salvación, a la parte que fueron gratificados, diferente a quienes no lo hicieron. Que si ustedes siguen leyendo los versículos que siguen, entonces lo manda a condenación. Este pasaje enfatiza que las acciones de compasión y ayuda hacia los necesitados son criterios fundamentales para la salvación en el juicio final. Vamos a hacer un análisis académico. Seguimos con lo académico, dejamos a un lado los dogmas, las doctrinas que nos han dado, etcétera, etcétera, sino que vamos a centrarnos a lo que dice la Biblia, dejando a un lado los prejuicios, los dogmas, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista académico y no dogmático, los estudiosos de la Biblia suelen considerar estos textos dentro de sus contextos históricos y literarios. Las diferencias en el énfasis sobre la fe y las obras pueden reflejar diferentes contextos comunitarios,
audiencias y preocupaciones teológicas en el primer siglo del cristianismo. En el contexto paulino, Pablo escribía principalmente a comunidades gentiles que no estaban familiarizadas con la ley de Moisés, y su insistencia en la fe por encima de las obras de la ley de Moisés tenía como objetivo subrayar que la salvación está abierta a todos, no solamente a los judíos observantes. Es decir, si analizamos fríamente, eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Está escribiendo a unas comunidades gentiles y quiere hacerle ver que ellos pueden ser salvos sin necesariamente estar acorde a lo que dice la ley de Moisés, que sí es bien seguida por los cristianos de origen judíos. El contexto de Santiago o de Jacob. La epístola de Santiago está dirigida a quien, a una comunidad que probablemente estaba más arraigada en la tradición judía, donde las obras de la ley y la ética social eran muy valoradas. Santiago podría estar respondiendo a una interpretación extrema de la teología paulina que descuidaba la importancia de una vida ética. Entonces, y aquí vemos como Santiago, quien le está escribiendo, enfatiza más sobre las obras que sobre la fe. Y Mateo, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y está muy enfocado en la enseñanza ética y la justicia social, reflejando las preocupaciones de una comunidad judeo-cristiana. Es decir, como el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos, entonces enfatiza más en las obras, porque los seguidores de Yeshua, de Cristo, que eran de origen judío, pues estaban más familiarizados con la ley de Moisés que otros. Entonces, estos enfoques no son necesariamente contradictorios, sino complementarios, ya que juntos ofrecen una visión más completa de lo que significa vivir una vida de fe que produce frutos, es decir, obras, como evidencia de esa fe genuina. Sí, es cierto que una de las diferencias claves entre la Iglesia Católica y los movimientos protestantes durante y después de la Reforma fue su enfoque en la salvación a través de las obras y la fe, respectivamente. Los católicos las obras, los protestantes la fe. A continuación se detalla el proceso histórico que llevó a esa diferenciación. La Iglesia Católica. Salvación y obras. Desde la Edad Media, la Iglesia Católica enseñaba que la salvación se obtenía mediante una combinación de fe y buenas obras, incluyendo la participación en los sacramentos, la práctica de la caridad y las indulgencias. Las indulgencias eran un medio por el cual los fieles podían reducir el tiempo de penitencia en el purgatorio para sí mismos o para los difuntos. La práctica de las indulgencias, especialmente la venta de indulgencias, se convirtió en un punto de controversia. Aquí analizamos el contexto histórico de la Iglesia Católica. También seguimos con la Iglesia Católica sobre las indulgencias y el perdón de pecados. Las indulgencias ofrecían remisión parcial o total de las penas temporales por los pecados ya perdonados en confesión. En el siglo XVI, la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma provocó un gran escándalo y fue una de las causas inmediatas de la Reforma Protestante. Ahora, el enfoque de la Reforma Protestante. Martín Lutero y la salvación por la fe. Las 95 tesis en el año 1517, Martín Lutero, un monje agustino alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Tuve pues el privilegio, tuve el honor de ir a la iglesia de Wittenberg y poder presenciar toda la iglesia, todo el templo, ver las 95 tesis, etcétera, etcétera. Mi esposa Elizabeth y yo tuvimos ese gran honor, ese gran placer de una hermana pastora, Mari, nos llevó y pasamos un día en Wittenberg. Estas tesis criticaban la venta de indulgencias y otros abusos de la Iglesia Católica
y promovían la idea de que la salvación se obtenía solo por la fe, sí, sola fide, no por las obras. Justificación por la fe. Lutero argumentó que la justificación, es decir, ser declarado justo ante Dios, se recibe solo por la fe en Jesucristo y no por las obras humanas. Esta doctrina se basaba en su interpretación de las cartas de Pablo, especialmente Romanos y Gálatas. Otros reformadores. Juan Calvino, por ejemplo, otro líder de la Reforma, también enfatizó la salvación por la fe, pero añadió la doctrina de la predestinación, de lo cual no vamos a hablar hoy, porque entrar en doctrina sobre predestinación y libre albedrío nos llevaría mucho tiempo. Según la cual, según Calvino, Dios ha elegido desde la eternidad quienes salvará. Ulrich Zwinglio, en Suiza, también apoyó la idea de la justificación por la fe y rechazó muchas prácticas y enseñanzas católicas. Ahora viene la Contrarreforma y el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, en el año 1545 al año 1563, es la respuesta católica. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento, que reafirmó la importancia de las obras junto con la fe para la salvación. El concilio condenó las doctrinas protestantes de sola fide, es decir, de solamente fe, y sola escritura, es decir, la doctrina evangélica de que solamente la escritura y solamente la fe, porque los hermanos católicos entendían que solamente, no solamente la fe, fe y obras, y la escritura y las tradiciones. Entonces, en este concilio, en el de Trento, la Iglesia Católica condena al movimiento protestante de que han tomado solamente como doctrina la sola fide y la sola escritura, es decir, la escritura como única autoridad y la fe como única camino de salvación. Reformas internas. El concilio también abordó la corrupción y los abusos, como la venta de indulgencias, estableciendo normas más estrictas para la práctica eclesiástica y la educación del clero. Diferencias claves. Iglesia Católica enseña que la salvación se obtiene por la gracia de Dios a través de la fe y por las obras, la participación en los sacramentos y la práctica de las obras de misericordia que son esenciales. Para el protestantismo, enseña que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo, es decir, la sola fide. Las buenas obras son vistas como una consecuencia de la fe, no un medio para obtener la salvación. Impacto y consecuencias. División del cristianismo occidental. La reforma protestante llevó a la formación de diversas denominaciones protestantes y una división significativa en el cristianismo occidental. Guerra y conflicto. Esta división también contribuyó a conflictos religiosos como las guerras de religión en Europa. Reformas continuas. Ambas tradiciones continuaron desarrollando sus teologías y prácticas en respuesta a los desafíos internos y externos, lo que ha llevado a una mayor diversidad dentro del cristianismo contemporáneo. En resumen, la diferenciación en los enfoques sobre la salvación entre católicos y protestantes se originó en la respuesta de los reformadores a lo que percibían como abusos y enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica. Esta diferencia fundamental sobre la fe y las obras sigue siendo una de las distinciones claves entre estas dos grandes ramas del cristianismo. Así es que aquí hemos enfocado los diferentes enfoques desde el punto de vista bíblico, histórico y académico sobre si la salvación es por fe, por obra o una combinación de ambas. Y hemos visto eh, la mayoría de las grandes religiones del mundo, no solamente el cristianismo, sino las otras grandes religiones, pero hemos terminado en la parte que más nos conviene a nosotros, que es la del enfoque bíblico dentro del mundo del cristianismo. Así es que sean ustedes el jurado, sean ustedes el jurado y hasta la próxima. Shalom, shalom.